Dios les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Aquí estamos de nuevo trayendo la palabra del Señor hasta sus hogares, hasta sus oficinas, allí donde usted está. Gracias por permitirme bendecirle con esta serie de enseñanzas acerca de las profecías de la Biblia, acerca de acontecimientos futuros que están próximos a suceder. Así que le animo a que tome su Biblia, tome su lapicero, apunte, ya que a veces hablar de acontecimientos futuros se dificulta debido a los pensamientos diversos que hay en el ser humano, ¿verdad? Las diferentes escuelas de interpretación. Alguien por ahí dice que cada quien entiende la Biblia a su manera, pero yo siempre respondo que solo hay una forma correcta de interpretar la Biblia, y es bajo la guianza del Espíritu Santo y bajo una sana hermenéutica, bajo una sana interpretación. No es que a mí se me antoja decir algo, sino que tiene que concordar no solo con lo que estoy diciendo, sino con lo que está antes, después, o aún con todo el contexto de la palabra del Señor. El tema es profecías futuras, entrega del reino. Ese es el tema que vamos a estar viendo, y vamos a estar viendo este tema concuerda con Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, concuerda con Apocalipsis capítulo 5, pero antes de entrar ahí, sobre todo a Daniel, voy a abrir mi Biblia aquí en Corintios, en Primera de Corintios capítulo 15, del 22. Vamos a ver dónde está aquí el 15, 22 al 28. Y dice así mi Biblia: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Cristo fue el primero que resucitó con un cuerpo incorruptible, o sea que ya no iba a morir más. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y bueno, la palabra venida a veces, según el contexto, se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, del 4, versículo 13 al 18. O según el contexto se refiere a la segunda venida de Cristo después de la batalla de aquel gran día, cuando Él pone los pies sobre la tierra, según la Biblia. En el arrebatamiento no pondrá sus pies sobre la tierra. Cristo en su venida, Cristo viene y resucitan los muertos en Cristo. Luego los cristianos que vivimos seremos transformados, que es un acontecimiento que sucederá en cualquier momento. Por eso dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Estoy leyéndoles 1 Corintios 15. Sigue diciendo el versículo 24, porque preciso es que Él reine. O sea, que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces
también el Hijo, o sea, Jesús, también Cristo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas. Cristo se sujetará al Padre para que Dios sea todo en todos. Aquí nos habla de que Cristo fue el primero que resucitó. Bueno, ya eso se cumplió. Luego, los que son de Cristo en su venida, bueno, en el arrebatamiento nosotros seremos los segundos en resucitar con un cuerpo incorruptible. Luego dice que Él gobernará, bueno, se refiere al milenio. Después del arrebatamiento, del gobierno del anticristo, al final viene, al final de la gran tribulación, la batalla de aquel gran día, y viene Jesús y destruye al anticristo, como lo vamos a ver en el libro de Daniel, y establece 1000 años de paz sobre la tierra, que hablan muchas profecías, bueno, de Antiguo y Nuevo Testamento. Pero los profetas del Antiguo Testamento hablaron mucho del milenio, y ahí está escrito en la palabra. Y dice que después, al final, después del milenio, la última guerra será la batalla de Gog y Magog, que será la que está antes del juicio del gran trono blanco. Y después de la batalla de Gog y Magog, Cristo se sujetará al Padre y serán uno. Ya dejará de estar, por ahora, Dios en la persona de Jesús le ha placido sujetarse al Padre hasta el juicio del gran trono blanco, sería después del milenio. Teniendo esta aclaración, vamos a pasar aquí a Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, Dios le muestra a Daniel los reinos del mundo, bueno, el imperio romano, el imperio babilonio, el medo-persa, el griego, el imperio romano, y luego que en los últimos tiempos surgiría el imperio romano de alguna forma, según las profecías bíblicas, ya no en una forma como sucedió en los tiempos antes de Jesús y después de Jesús, que fue el imperio más longevo, pero sí aparecerá a través de la Biblia, lo tipifica en forma de los 10 dedos de la estatua de Daniel capítulo 2. Y en Apocalipsis y también en el libro de Daniel otra vez lo vuelve a tipificar el imperio romano revivido a través de los 10 cuernos. Que habla aquí Daniel capítulo 7. Y le leo a ustedes el versículo 8 en una forma breve como introducción nada más. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, que habla de 10 cuernos, que son 10 reyes, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, el anticristo va a salir de esos 10 reyes que resurgirán en los últimos tiempos, probablemente inmediatamente que la iglesia seamos arrebatados al cielo. Después del arrebatamiento surgirán esos 10 reyes, que lo habla Apocalipsis en diferentes partes y el libro de Daniel. Los tipifica como 10 cuernos, que Apocalipsis 17 dice que son reyes. El versículo 9, que es al que más quiero dar énfasis o enseñar de él. Vamos a ver, por aquí está el 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como blanca lana. Este anciano no es que es un viejito, sino que tipifica a Dios Todopoderoso. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso vosotros, hijos de Israel, no habéis sido consumidos.
Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y aquí lo tipifica al Padre Celestial como el anciano de días con cabello blanco, como blanca lana, como la nieve. Dice que está en el trono, o sea, aquí se refiere al lugar santísimo, dando a entender que mientras se manifiesta el anticristo a través del cuerno pequeño, el contexto lo dice, de entre los 10 reyes que van a haber en los últimos tiempos, de en medio de ellos va a salir el anticristo, el cuerno pequeño. Y mientras sucede eso, el anticristo empieza a manifestarse al mundo y va a hacer pacto con los judíos. Según las profecías de la Biblia, los judíos siguen esperando al Mesías. Jesús vino como el Mesías y no le recibieron. Vendrá el anticristo, le recibirán y serán engañados por 3 años y medio. Según la palabra de Dios, dice que a la mitad de la semana 70 el anticristo rompe el pacto. Los judíos ven que no es el Mesías y ya no le seguirán rendiendo gloria y honor al anticristo. ¿Qué más dice aquí? Bueno, dice, sigue diciendo ahí, su trono llama de fuego. No es que el trono de Dios está ardiendo con la llama que usted y yo conocemos, sino que representa ese fuego, la gloria de Dios, el esplendor de Dios. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor, en el sentido de que consume todo pecado, consume toda maldad. Es un fuego glorioso que si usted y yo apareciéramos en el lugar santísimo seríamos fulminados inmediatamente, porque este cuerpo mortal no resiste la presencia y la gloria de Dios. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, dice al final del versículo 9. Fuego ardiente es la gloria de Dios. La Biblia dice en cuanto a Satanás, que era antes de ser Satanás, dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas, dice Ezequiel 28, que era perfecto en todos sus caminos. Ese rey que tipifica al querubín grande protector no era perfecto en todos sus caminos, pero el querubín grande protector sí, que señala Ezequiel 28. Dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. A causa de sus contrataciones, aparentemente dirigía la música en el cielo y tenía los tesoros del cielo, diferentes contrataciones. O sea, era muy popular, era un querubín de gloria o un ser angelical de los seres angelicales en jerarquía mayores. Lo pone querubín grande protector, como que era el mayor entre los seres angelicales, entre los querubines de gloria, que de hecho no son muchos según la Biblia. Los ángeles corrientes sí son muchos. Y cuando digo corriente lo digo con respeto, ya que solo un ángel corriente va a atar al diablo antes del milenio, así que no son cualquier cosa. Si le llega el tiempo de actuar en el orden de Dios, el ángel más pequeño, de hecho lo es mayor que Satanás. Pero los ángeles de Dios no obedecen oraciones de cristianos que, disculpen la sinceridad, viven enviando ángeles a cuidar a una persona y a otra y a otra. Eso no puede ser posible porque usted y yo no somos los dueños de los ángeles ni tenemos la autoridad de enviar ángeles a ningún lado. Además, Dios no necesita enviar ángeles. Si Él quiere, Él solito hace todo el trabajo. Por ende, no es bueno orar diciendo envío ángeles aquí y allá.
Dice el versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Ese río de fuego tipifica al Espíritu Santo, que es representado como un río de fuego que sale delante de la presencia del Dios Padre. Está Dios el Padre, está Dios el Hijo, allí hasta el momento. Dice, millares de millares le servían. Bueno, según Apocalipsis capítulo 5, esos millares de millares son millones de ángeles. Y según el libro de los Hebreos, vuelve a decir que hay millares de ángeles de Dios. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Estos millones de millones ya no son ángeles, sino en Apocalipsis capítulo 5 es representado como la iglesia o 24 ancianos, que hemos sido redimidos para Dios de todo linaje, pueblo, tribu, lengua y nación. Dice que estábamos delante de Dios. Ahí estamos, es un acontecimiento que sucederá en el lugar santísimo al principio de la tribulación. Ahorita estamos en principio de dolores, la iglesia es arrebatada al cielo por Cristo, inmediatamente empieza la tribulación y luego, después de 3 años y medio de tribulación, vendrá la gran tribulación. Así lo ordena Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos, bueno, le hacen 3 preguntas ahí a Jesús y Jesús las ordena como el escatólogo de escatólogos. Allí habla de principio de dolores, de tribulación y de gran tribulación, cual no la ha habido desde que el mundo fue hecho ni la habrá, refiriéndose a los últimos 3 años y medio de gobierno de la bestia, del cuerno pequeño, del anticristo. Millones y millones asistían. Bueno, millares le servían, son ángeles, y millones de millones asistían delante de él en la iglesia. Ahí se va a dar un acontecimiento, una especie de ceremonia donde tanto Daniel capítulo 7 como Apocalipsis capítulo 5, que es el mismo acontecimiento, Dios le entrega el dominio a Jesús. Jesús es Dios todopoderoso, pero por alguna razón Él ha querido sujetarse al Padre hasta antes del juicio del gran trono blanco. Porque después del juicio del gran trono blanco, lo leímos en 1 Corintios 15, versículo 28, dice que Él se sujetará al Padre y será ya uno en una forma plena con el Padre. Por ahora Él está sujeto. No me pregunten por qué. Yo siempre he pensado, o lo que se me viene a la mente es que Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo, tienen igual de poder, tienen igual de gloria, es un solo Dios. Pero el Hijo está sujeto al Padre. Pienso que para enseñarnos a usted y a mí que aunque uno tenga gran autoridad o gran poder, ya sea político, ya sea económico, ya sea poder espiritual en nuestras vidas, debemos ser humildes y aprender a estar sujetos los unos a los otros en el temor de Dios. Efesios 6, 21. Sujetos los unos a los otros en el temor de Dios. Porque hay gente que se cree que lo sabe todo y tan madura y tan poderosa que no habla con cristianos, y es más fácil hablar con el presidente de una nación a veces que con un cristiano con ciertos ministerios que tienen, y no debiera ser así. Jesús fue el máximo ministerio, tanto apostólico, pastoral o de maestro, etcétera, de profeta, de evangelista. Él fue el máximo y él
dice que iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Era tan cariñoso que hasta los niños se le guindaban, como decimos nosotros. Querían abrazarlo, querían que Jesús los alzara, y de hecho Jesús en ocasiones lo hacía. Pero hoy día hay ministerios que a veces hasta guardaespaldas andan. Y pues no estoy señalando, pero sí debiéramos ser más accesible a las personas y que no nos miren a nosotros como dice ese canto mundano, tan alto en la inmensidad, que es imposible poderlo alcanzar. Ya me volví hasta medio poeta. No, Dios quiere que seamos humildes y sencillos, y la Biblia dice que tienes que no hayas recibido, y si lo has recibido, ¿por qué te jactas? Entre más grandes Dios haga un cristiano, pues más siervo debe ser, más servidor debe ser de las demás personas. Y no solo un cristiano, aunque tenga un puesto en política, un cristiano, y aunque llegara a ser presidente, un cristiano que ama a Dios y a la Biblia y que pone en alto el nombre de Dios, debe ser humilde y accesible a los conciudadanos, a los compatriotas, al pueblo, porque Él está allí, en primer lugar porque Dios lo pone, y en segundo lugar porque el pueblo lo pone con su voto. Y si algún dictador me mirara, o alguien que se ha puesto en un lugar en eminencia a la fuerza y a la violencia, Dios no quiere eso. La violencia engendra violencia, el odio engendra odio, la guerra engendra más guerra, más odio, más violencia. El mundo lo que necesita es a Dios, que es amor, a Dios que trae paz a los pueblos, a las naciones, a los hogares, a los matrimonios, a la juventud, que a veces el joven sin Dios tiene mucha fuerza, mucho dinamismo, bueno, con Dios y sin Dios, ¿verdad? Tiene toda la energía del mundo. Joven que me escucha, Dios te necesita y te llama a ser un soldado de Dios. Bueno, seguimos aquí porque para seguir tratando de entender el versículo o de desglosarlo. Dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Bueno, ya ahí comienza a hablar del anticristo aquí en la tierra, que se levanta contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto. Primero habla del principio de la gran tribulación, que el anticristo se manifiesta. El versículo 8, capítulo 7 de Daniel. Luego el versículo 9 habla de la ceremonia en el cielo, que habla Apocalipsis 5. No voy a estar explicando Apocalipsis 5 porque la vez pasada ya hice varias grabaciones. Si usted se mete a YouTube y al canal que Dios me ha dado, ahí encontrará esas otras enseñanzas de Apocalipsis 4 y 5, pero solo les leo tal vez, Apocalipsis, ahí usted lo busca en Apocalipsis 5, tal vez voy a ver si por aquí el versículo, vamos a ver el versículo 11, Apocalipsis 5:11. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los 4 seres vivientes, son especies de querubines, y de los ancianos, que son la iglesia, y su número era millones de millones, porque decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno. Bueno, ¿por qué es digno? Porque allí se le da del Padre en una especie de ceremonia el poder sobre las naciones, y Jesús, a través de las plagas y de los sellos que son abiertos, Dios envía juicios a la tierra, y Jesús empieza de alguna forma a pelear con el ser humano, pero esos juicios son de amor. Pero ¿cómo van a ser juicios de amor?
Bueno, cuando la Biblia dice que ni aún así se arrepentían de su idolatría, de su hechicería, de su inmoralidad, lo que da a entender es que Dios, Jesús, a través de los juicios, busca que se arrepientan, que vean que Él es todopoderoso, que contra Él no pueden. Pero algunos serán salvos. De hecho, Juan vio millones de millones que habían salido de la gran tribulación. O sea, van a ser salvos millones de millones a través de la predicación de los 144,000 judíos que habla Apocalipsis 7 y 14. Son netamente israelitas. A través de la iglesia, que Juan vio millones de millones que salían de la gran tribulación, o aún a muchos que el anticristo les corta la cabeza porque no niegan el nombre de Jesús, y a través de los dos testigos que habla Apocalipsis 11, que uno es Elías y el otro, hay muchas evidencias bíblicas de que señalan a Moisés. Bueno, terminamos por el momento esta grabación. Pero solo les leo aquí para, bueno, lo que les leí, que mientras en el cielo se daba eso, se ve aquí en la tierra al anticristo. Luego vamos a seguir más porque es un tema muy lindo y está muy próximo a suceder, porque la iglesia seremos arrebatados al cielo. Y si tú no eres salvo, repite conmigo y recibe esa salvación. Dios te la regala en este momento. Repite conmigo, tú que no te encuentras seguro de la salvación. Señor, estoy delante de ti y reconozco que soy un pecador, una pecadora, y que tú en la cruz, en la persona de Jesús, mi Señor, moriste por mí. Yo me arrepiento de todo pecado en esta hora y renuncio al pecado, renuncio al reino de Satanás, renuncio al mundo malo y oro que tú me salves en este momento. Gracias por venir a mi corazón. Sé tú mi Señor y mi guía. Amén. Dios te bendiga. Adelante en el camino del Señor.